AMASFAC. Muy buenas tardes a todos. A nombre de AMASFAC, sección Guadalajara, les agradezco mucho ya a 131 participantes y contando y subiendo 133. Es un honor para mí presentar el día de hoy a don Raúl Carlón. Le digo don por apenas tener 40 años, más de 40 años en el sector, toda una institución. Me gustaría, si me permites, Raúl, leer un poquito de tu currículum. Don Raúl tiene experiencia en relaciones industriales en la Universidad Iberoamericana, también psicología en la UVM, Campus Tlalpan, tiene diplomado en desarrollo empresarial, fue analista de recursos humanos en Seguros Bancomer, ejecutivo de cuenta en Seguros Tepeyac, gerente de reclutamiento y capacitación de agentes en Pan American México, fue gerente de desarrollo en Seguros Tepeyac, gerente de seguros de personas en Mafre, Guadalajara, gerente comercial en Seguros Génesis, subdirector de desarrollo de agencias ACEMEX, subdirector de distrito Escuela Seguros Génesis. Además, como consultor independiente, tiene recursos humanos, ventas y mercadotecnia desde el 98 a la fecha, instructor certificado de seguros y pensiones en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es agente de seguros con cédula B, propietario de Mantenimiento Inteligente Empresarial SADCB, propietario de Tranquilidad y Proyección, columnista del periódico El Asegurador en la sección Más Vale Prevenir, autor de programas, manuales y materiales de seguros y pensiones para obtención de cédula A, B y H, autor de programas, manuales y materiales especializados para ejecutivos y vendedores, autor de No compre seguros, mejor venda sus riesgos, autor de Fuerza de Ventas o Ventas a Fuerza, colaborador del programa Finanzas Personales en el 88.9 de FM, Saber Gastar del 560M y titular de la sección de seguros Saber Gastar con Yanko Abundis en 8030M. Colaborador del programa ¿Por qué sí y por qué no? Con Griselda Tello en Promo Estéreo desde el 2008. Hasta me cansé. Don Raúl Carlón, un honor tenerlo con nosotros. Es de usted el escenario. Muchas gracias por aceptar la invitación. Está en silencio, don Raúl. Gracias a todos ustedes por la invitación a esta conferencia de AMASFAC en la sección de Guadalajara. Bueno, sí son 40, nada más 41 años trabajando en el sector. Y lo digo de esa forma porque, con toda franqueza, se me ha ido como agua. Se me ha ido rapidísimo el tiempo que he tenido oportunidad de estar en este maravilloso y noble sector. Desde mis inicios allá por 1980, la mayoría de las compañías de seguros en donde yo he trabajado ya no existen o se llaman de una forma distinta. Aclaro que no he tenido nada que ver con su desaparición. Simplemente trabajé en ellas y bueno, desde 1998, de manera independiente, como agente de seguros, como consultor, como conferencista y como escritor, sigo participando activamente en este sector asegurador. Me dio mucho gusto estar presente hoy en la Convención de Aseguradores que dio inicio la mañana de este día y escuchar todas las ponencias que hubo y los paneles que hubo con los expertos, coincidir en un punto que vamos a tocar aquí y que casualmente es el nombre de esta conferencia. De vender a asesorar, pero también de asesorar a culturizar. La mayoría de los ponentes coincidió en que una de las causas por las que no podemos penetrar el mercado en este país tiene que ver con la cultura de previsión, esa que nos persigue y nosotros parece que nos defendemos para no hacerle caso. En ese sentido, entonces, pues la conferencia lleva por nombre
de vender a asesorar, de asesorar a culturizar. Quiero agradecer especialmente a Mapfre que me haya permitido, que me haya invitado a estar también aquí con ustedes. Y bueno, pues por ser la empresa que me invitó, que patrocina esto, pues estoy poniendo aquí el logotipo de esta gran marca, de Mapfre. Su historia es una historia larguísima, es una historia de puros éxitos y en México no es la excepción. De manera que para iniciar, quisiera yo hacer algunas definiciones o iniciar con algunas definiciones que se han venido construyendo en el sector. No son definiciones ni de diccionario ni tampoco de texto. Simplemente son definiciones comunes que hemos venido construyendo a lo largo de la historia del seguro en este país. ¿Qué es vender? Vender lo podemos definir como un acto mediante el cual una persona coloca su riesgo en un contrato para que ese contrato pague las pérdidas cuando ocurra el riesgo. Esa es una definición muy sencilla que tiene que ver con un acto estrictamente comercial, vender. La definición de asesorar nos lleva ya a una información que se vierte en una entrevista para dirigir al prospecto en la elección de un contrato, pues que ha de quitarle una pérdida que se ha detectado, que se ha evaluado y que se ha puesto en blanco y negro. En ese tema específico de definir las necesidades de las personas, la asesoría juega un papel fundamental. Sin embargo, ¿qué es culturizar? Voy a permitirme dejar para el final de esta conferencia la definición de culturizar, porque la vamos a ir construyendo con base en lo que vamos a ir presentando. De manera que empecemos por dar un entorno de cómo se mueve este sector asegurador. Y empezaremos diciendo que somos 2 veces más grande que el sector bancario. Por cada banco que opera en este país hay 2 compañías de seguros. Ratificado esta mañana por el secretario Herrera, quien así lo reconoció. Por cada Afore que opera en este país, hay 10 compañías de seguros. El sector asegurador es 10 veces más grande que el sector de Afore. Es 2 veces más grande que el sector bancario, cuando menos en número de empresas participantes. Y esto está muy ligado con que el 53% del capital que opera en este país en materia aseguradora proviene de otros países. Más de la mitad de las aseguradoras que operan en México son de capital extranjero, lo cual nos quiere decir que hay un apetito especial por el tema asegurador por parte del capital extranjero. Además, hay 68,364 agentes de seguros certificados con algún tipo de cédula al 31 de marzo de este año en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y la asociación que patrocina este evento, pues tiene aproximadamente 3,800 afiliados a nivel nacional. Este es el entorno asegurador. Más de 100 aseguradoras, 2 veces más que los bancos, 10 veces más que las Afores, casi 70,000 claves, cédulas de personas que nos dedicamos a este tema y el 5% de ese universo afiliado a esta Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas. Sin embargo, el entorno del riesgo es todavía mayor. México, la República Mexicana, tiene 1,973,000 kilómetros cuadrados de extensión y de acuerdo a las cifras dictadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil,
casi la mitad del territorio se encuentra en una zona de riesgo catastrófico. Catastrófico, es decir, sísmico, volcánico, hidrometeorológico y hoy, a partir del año pasado, un riesgo de incendios que han ardido a toda la República Mexicana. El último censo de población arrojó 126.014.000 veintitantas personas. Fueron las contabilizadas por el INEGI en la censo de población y vivienda que se practicó el año pasado. La cobertura social por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, pues tienen prácticamente a la mitad, un poco más de la mitad de la población que está afiliada, sea como trabajador o sea como dependiente. Hay 68.191.000 derechohabientes entre estas dos instituciones de seguridad social. Y además tenemos 45.900.000 vehículos que circulan por todo el territorio nacional, entre coches, camiones, camionetas, motocicletas y cualquiera de estos tipos de vehículos automotores. Finalmente, hay 35.200.000 viviendas censadas por el INEGI en el censo practicado el año pasado. Ese es el entorno del riesgo. Este entorno del riesgo se puede o se debe o se quiere atender con 100 compañías de seguros y casi 70,000 agentes. Evidentemente, se hace necesario tener una serie de canales alternos para poder llegar a todos estos riesgos y ofrecerles una cobertura que pueda resolver el tema central, las pérdidas. Si hablamos del entorno que no tiene cobertura, pues bueno, ojalá estemos bien sentados para darnos cuenta de la brecha de aseguramiento que tenemos en este país. Hay 32.100.000 vehículos sin seguro. El 30% de todo el parque vehicular es el único que goza de cobertura. Quiere decir que a pesar de la obligación de tener un seguro para circular en vías federales, 7 de cada 10 propietarios no los ha movido a ir a asegurar el coche. Y si tiene coche, lo más probable es que tenga dinero, cuando menos, para pagar las multas o para pagar la gasolina o para pagar el estacionamiento. ¿Qué hay de la cobertura del seguro? Para eso no tiene dinero. Solamente 5% de las viviendas, 2 millones casi y medio de viviendas, son las que tienen una cobertura de seguro. Y buena parte de esas 2.45 millones de viviendas lo tienen porque fueron compradas por un crédito. Al ser compradas por un crédito, están obligadas a tener una cobertura, cuando menos catastrófica, pero el beneficiario preferente de esas coberturas es la institución financiera que facilitó ese capital. Tenemos 32.7 millones de viviendas que no están aseguradas. Casi 16,5 millones de viviendas en zonas de alto riesgo, en zonas de riesgo sísmico, de riesgo hidrometeorológico o de riesgo volcánico. Pero hoy se suma el tema de los incendios. Y entonces sube del 47 a más del 50% del territorio nacional en una zona de riesgos catastróficos. Y si hablamos de riesgos de personas, 50 millones de personas no tienen cobertura médica. Hay solamente un 6% de penetración en seguros privados
para la población en cobertura médica y 12% en cobertura de seguro por fallecimiento. Seguimos teniendo 50 millones más o menos de mexicanos que no están asegurados. No tienen un seguro de vida, no tienen un seguro médico, no tienen asegurada su casa, ni tampoco tienen asegurado su coche, o cuando menos el vehículo en el que suelen moverse. Ese es el entorno sin cobertura. La brecha de aseguramiento en el país es enorme, de las más grandes que existen en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. La perspectiva de riesgo, después de revisar estos números, pues nos habla de una serie de decisiones que se han tomado en esta administración. Solamente tocaré algunos de estos puntos sin llegar a polemizar, porque el tema no es político y para politizarlo hay otras personas que son más expertas que lo que yo pueda aportar. Lo único que puedo decir es que el Fondo Nacional para Desastres Naturales, que tenía un capital de 3,353 millones de pesos en 2020, desapareció en 2021. No hay fondo para desastres naturales. No hay un fondo público para atender y enfrentar esos desastres naturales, a pesar de que se han promulgado leyes para la gestión de riesgos impulsadas fundamentalmente por el sector asegurador. Esta mañana se tocaron algunas de esas leyes que se han promovido por parte del sector. Sin embargo, no hay fondos públicos para atender esas desgracias. A cambio de esos fondos públicos, se ha contratado para este año un bono catastrófico por el importe de 485 millones de dólares con un deducible de 300 millones de pesos. Es decir, las pérdidas deben superar los 300 millones de pesos para que se pueda activar ese bono catastrófico. Mientras eso ocurre, pues las personas estarán desprotegidas, absolutamente desprotegidas. 16 millones de viviendas en zonas de riesgo catastrófico, 50 millones de personas sin cobertura de seguro de vida y 50 millones sin cobertura médica. 68 millones que tienen derecho al seguro social cuando el seguro social se desborda. Ya lo estaba desde antes de la pandemia. Para quien desatiende la cobertura de sus propios riesgos, pues queda esa alternativa, la marcha, la protesta social, tomar las calles para tratar de que alguien los atienda y les pueda pagar las pérdidas. Y esa actitud de que en algún momento se le paguen las pérdidas nos cuesta a todos. A nosotros nos retienen el 10% de impuestos sobre la renta de cada peso de comisiones y el 10,667% de IVA de cada peso de comisiones. Bueno, pues una parte de esos ingresos en algún momento terminan cubriendo este tipo de pérdidas porque la gente prefiere dejar su riesgo en manos de otro. Y ese otro es ineficaz y en ocasiones absolutamente insolente. En el 2020, el sector asegurador cerró con un decremento del 2,8% en términos reales. Vida solamente creció casi el 1%. Pensiones creció el 7,1%. Daños decreció el 2,6%. Bueno, se cerró la economía el año pasado. Las empresas no tuvieron operación, no hubo ventas. Por lo tanto,
cayó 2.6% el ramo de daños y automóviles decreció el 8%. Ya venía experimentando decrementos importantes ante la caída de la venta de automóviles nuevos. Sin embargo, el ramo que creció a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis económica fue accidentes y enfermedades. Creció 11%, particularmente en el ramo de gastos médicos mayores. Las personas de alguna forma se hicieron conscientes y entonces se hicieron asiduas, cuando menos de pedir propuestas y cotizaciones. Las aseguradoras, las 10 compañías en orden de aparición por primaje captado el año pasado, son estas. Grupo Nacional Provincial quedó en primer lugar, MetLife quedó en segundo lugar, pero en tercer lugar quedó BBVA Seguros. Y hago la mención, sin agentes de seguros. AXA quedó en el cuarto lugar, en el quinto lugar quedó Qualitas, en el sexto lugar quedó Seguros Monterrey, en el séptimo lugar quedó Citi Seguros, sin agentes de seguros. En el octavo quedó Seguros Banorte, en el noveno Inbursa, que a pesar de ser grupos financieros, tienen una buena cantidad de pólizas colocadas a través de intermediarios. Y en el décimo lugar, Mafre. Esta es el top 10 del año pasado, cuando el sector decreció el 2.8%. Y al ver estos números, quedan algunas lecturas. Algunas de esas lecturas son, primero, ¿por qué creció 11% el ramo de accidentes y enfermedades en gastos médicos? Pues porque cuando la pérdida es inminente, las personas se hacen conscientes. Cuando la pérdida toca la puerta o cuando la pérdida visita a las familias, entonces la conciencia entra tras esa pérdida o la amenaza de la pérdida despierta ese sentido de la conciencia para que las personas pues acudan a tratar de quitarse esa pérdida antes de que llegue. Dentro de las 10 compañías de mayor captación, 2 las hacen sin intermediación. Y la lectura que queda es que vender, solamente vender, con base en la definición que hacíamos al principio, es posible sin necesidad de intermediarios. Cabrá la polémica de si lo hacen bien o mal, de si eso es leal o no es leal, pero esa es una discusión aparte. La realidad es que vender, solo vender, es posible sin intermediarios. Las 8 restantes son multicanal, es decir, también utilizan el canal bancario para desplazar productos porque a partir del 2014 la ley de instituciones y de seguros y fianzas permitió la distribución de los seguros a través de canales alternos. La ley, de hecho, así lo estipula para evitar dependencias nocivas de un solo canal. Las aseguradoras deberán alternar los canales de distribución para la colocación de sus productos. Y finalmente, las que no son bancarias, las aseguradoras que no son bancarias, que pertenecen a empresarios que no son banqueros, pues privilegian el tema de la certificación. La capacitación forma parte importante de las firmas que dependen de la colocación de sus productos por la vía de la intermediación. Y entonces hay muy buenos programas, muy robustos programas de capacitación para que el asesor se entrene en esas lides de la asesoría. Vender y asesorar, entonces, están en mundos opuestos.
que en algún momento se centran en el mismo objetivo. Vender es posible cuando tengo clientes cautivos, cuando tengo clientes de tarjetas, de cuentas bancarias o de inversiones, como lo hacen los bancos. Pero asesorar necesita, exige de un entrenamiento especial para, pues, poder capacitar a las personas que lo hacen. En ese sentido, estas dos prácticas coinciden en la búsqueda de prospectos y en algún momento nos hemos enfrascado en pues reyertas retóricas, tal vez absurdas u ociosas, de desprestigiar o satanizar la venta de los bancos. Y entonces le decimos al cliente que prefiera un asesor. Eso no está mal. El tema es que hay muchos que no han recibido a un asesor, pero sí tienen a un banco tras de ellos para poder colocar los productos. Y entonces habría que preguntarse cuáles son las estrategias que mueven a esa persona que no ha sido visitado por nosotros para poder comprarle un seguro al banco. Y ahí entra la reflexión. Hoy se confirmó la participación del sector asegurador en el Producto Interno Bruto. Tenemos el 2.6% de participación del sector asegurador en el Producto Interno Bruto, con países que tienen 4 veces lo que nosotros representamos y que son países que pertenecen a la OCDE. La brecha de aseguramiento es enorme en México. ¿Por qué? Porque esa brecha ha logrado o ha sido enfrentada por personas, familias y empresas a través de protesta social, de protesta callejera, que en algún momento permite recuperar una parte de la pérdida luego de vivir un año en la calle y de tener un plantón enfrente de una autoridad para ver si hay presupuesto público para que puedan quitarme de encima esas pérdidas. El tema es que esa práctica mutual se magnifica, contribuyentes que pagan los impuestos se convierten en parte de la solución, porque el Estado como tal utiliza recursos fiscales y esos recursos fiscales son los que permiten paliar ese tipo de pérdidas y son cantidades monumentales. El problema entonces es que vender y asesorar no ha servido, no ha alcanzado para lograr una penetración mayor del seguro en la población. Las autoridades hacendarias y las autoridades sectoriales hoy lo reconocieron en la convención. Decía el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y decía la presidenta de la Asociación Mexicana de Seguros que necesitamos más clientes, no tanto más primas, más clientes. Necesitamos penetrar el mercado. Claro, tenemos que segmentarlo porque los productos que hoy por hoy existen para el canal de agentes de seguros no son productos ideales para segmentos de la población que evidentemente no los pueden pagar. Sin embargo, existen los microseguros, existen los seguros de bajo costo y a pesar de existir, no han logrado penetrar. Ese tema entonces nos mueve a la reflexión. ¿Qué implicaría culturizar? Bueno, pues con un 2.6%, cuando menos, y me dio mucho gusto escucharlo, no se festejó. No hubo un festejo por el 2.6% de participación en el PIB. Es patético tener el 2.6% de participación en el PIB, cuando el comercio informal representa 6 veces más ese porcentaje. Claro, ahí no venden seguros pirata,
La población sufre de esa falta de cultura ante desastres, pandemias, delincuencia. Sin embargo, la población no tiene la cultura suficiente para anticipar este tipo de riesgos, este tipo de pérdidas, y entonces nuevamente espera a que un gobierno ineficiente, indolente, atienda este tipo de pérdidas. Con casi 600,000 muertos en una pandemia, con una población de más de 2,5 millones reconocidos que están infectados, pero solamente 1.32% de las atenciones privadas en un hospital fueron con una aseguradora. El 60% de las indemnizaciones por seguro de vida provienen de seguros colectivos. Solamente 40% de esas indemnizaciones provienen de seguros privados, seguros individuales que alguien compró con un asesor o con un banco. Culturizar es la palabra. Que la gente pueda acudir al banco, acudir a la aseguradora, a buscar asesoría para quitarse de encima una pérdida que todavía no ocurre. Y entonces entramos en un dilema. La asesoría consiste en guiar al prospecto en coberturas y condiciones para que las elija antes de que lleguen las pérdidas. Sin embargo, nos topamos con que esa asesoría, aunque sea exitosa, exige del cierre de la operación. ¿Por qué? Porque la asesoría per se, la asesoría por sí sola, si no logra cerrar la venta, no hay dinero. Para cobrar, así no asesores, es preciso vender, es preciso cerrar la venta. Y entonces el componente de gasto de adquisición que tiene cada uno de los productos forma parte muy importante del éxito de su desplazamiento. Puede ser un producto muy bueno, pero con comisiones castigadas. Lo más probable es que no se venda. Puede ser un producto medianamente bueno, pero con magníficas comisiones, y ese tiene más posibilidades de venderse. El tema está centrado en vender, en poder colocar ese producto, ese contrato, para tener entonces la posibilidad de generarnos un ingreso. Eso no ocurre en un sector como el médico. Cuando alguien acude a un médico, pues el médico sabe que va a cobrar. No depende de que el paciente siga la receta, que se tome el medicamento o que se cure. Puede que ni siquiera compre las medicinas, pero antes de marcharse del consultorio le van a cobrar la consulta. El médico sabe que va a cobrar por el simple hecho de que está prestando un servicio profesional de consultoría, de asesoría, detectó una necesidad y marca un tratamiento para que el cliente, para que el paciente se cure. El tema entonces es que para nosotros es indispensable vender. ¿Habrá prospectos que estén dispuestos a pagarte la asesoría sin asegurarse? Porque de tenerlos, bueno, pues son prospectos muy valiosos, ya que entienden el valor de la asesoría. Muchos no la comprenden. Si lo que hemos vendido es asesoría, pues en muchos casos no nos ha sido pagada, a menos que el cliente haya querido comprar. Y entonces tenemos que recurrir, como una de las premisas posteriores a la asesoría, a una mentoría. La mentoría, que refiere una práctica de culturización. El vendedor, el puro vendedor, no asesor, habla de costos y coberturas. Es el vendedor bancario, promueve productos y trabaja colocando productos.
con algunos argumentos tan sutiles, tan directos como: cómpreme usted, porque si no llego a mi meta, me van a correr. Cuando un asesor dice semejante cosa, lo más probable es que su cliente esté dispuesto a correrlo inmediatamente de su oficina. No así con un vendedor bancario. El asesor, en cambio, explica contratos, coberturas, condiciones, promueve los contratos y orienta al cliente en la forma en la que ese contrato puede hacer algo por él. ¿Qué hace el mentor? El mentor resuelve un problema porque su foco está en cambiar la conducta, no en que compre, sino en que quiera comprar. Hay una diferencia abismal entre comprar sin haber querido y querer comprar. Y muchas veces la forma en la que la asesoría lleva al cliente, pues lo deja sin salida. Siempre he referido el tema de las objeciones como ese cuadernillo que yo conocí en 1980 y ya era viejo. Y hoy lo sigo viendo. Quiere decir que llevamos 40 años cuando menos rebatiendo objeciones y nos alcanza para el 2.6% de participación en el Producto Interno Bruto. Quiere decir que las generaciones que hoy estamos visitando ya se saben la objeción y entonces saben cómo le vamos a responder cuando él nos espete. Es que no tengo dinero. Bueno, habría que preguntar por qué no tienes dinero. ¿Acaso tienes dinero para pagar el celular? ¿Tienes dinero para pagar el Total Play? ¿Tienes dinero para ir a ver la pelea del Canelo? ¿Tienes dinero para comprar cervezas y ver esa pelea? ¿Y por qué no tienes dinero para comprar el seguro? Porque el seguro no está en tu presupuesto. No lo has presupuestado. Tu dinero se ha destinado a una serie de satisfactores que están en las antípodas de la previsión. Y entonces el mentor promueve un cambio de conducta. Necesita que ese prospecto modifique sus creencias y a partir de ello, entonces se puede lograr que el cliente quiera comprar, no que compre a pesar de que no quiera. El ingreso en cualquiera de las tres modalidades depende de la venta, porque la estructura de los productos así está construida. El vendedor ganará lo mismo que el asesor o el mentor, pero el foco del vendedor está en vender. El asesor sustenta el ingreso en todo ese proceso de asesoría, pero el foco está en guiar al prospecto hacia una buena elección. Damos por sentado que va a comprar. El mentor, en cambio, sustenta todo el proceso en un tratamiento y solución del problema antes de que se convierta en pérdidas, pero el foco del mentor está en dar seguimiento, en tratar de modificar la conducta, en entrar a ese renglón, a ese mundo extraño y tal vez difícil de las finanzas personales del cliente, para que entonces la asesoría, la mentoría le permita al cliente identificar por qué no tiene dinero. Si usted trabaja los 5 o 6 días de la semana y se mata y rompe el lomo en la actividad que desarrolla, dígame por qué no tiene dinero. Tal vez porque el progreso que usted anhela exhibir lo lleve a convertir el gasto operativo tradicional en gasto suntuario. Y entonces el gasto suntuario consume los recursos que debieran estar destinados al gasto de previsión. Ese es el problema, que no hay
un foco en el tema de la previsión y entonces el dinero, si es que sobra, pues se dedica a vender o a comprar cosas que van a encarecer su operación. El foco entonces de la cultura, el foco de la cultura es centrarse en tres aspectos fundamentales, además de los tradicionales que conocemos para empezar a prospectar. Necesitamos buscar personas que no tengan dinero, pero para asumir sus pérdidas. Ante la objeción, no tengo dinero, una respuesta creativa nos podría llevar a decirle al cliente, el que usted no tenga dinero hoy para esta adquisición me confirma que no lo tiene para pagar la pérdida. Y mi interés no es que usted me compre nada que no quiera comprar. Mi interés es comprarle a usted la pérdida antes de que ocurra. Para eso me he entrenado, para llevarme las pérdidas antes de que ocurran. El momento de pensar ya se nos terminó, amigo. El momento de actuar es hoy. ¿O qué está usted esperando? ¿Que alguien se contagie? ¿Que alguien en la calle lo contagie de COVID? ¿O que venga otro incendio? ¿O que venga otro terremoto? ¿Acaso tiene que seguir pensando eso? El momento de pensar se nos acabó. Y se nos acabó súbitamente. En menos de un mes, hace un año, estábamos confinados. Estábamos metidos en nuestra casa. Ese riesgo es evidente. No se puede eliminar, pero se necesita que usted se haga responsable. Y ese punto de hacer responsable a alguien es parte de lo que decíamos láminas atrás. Como la gente no se ha hecho responsable de sus riesgos, entonces intenta responsabilizar del terremoto a el Estado. Me pregunto si el gobierno contrató el terremoto. Me pregunto si el gobierno contrata a los huracanes o le prende a los volcanes para que hagan erupción. Claro, hay gente que cree que hay personas maldosas que van a moverle a las columnas que sostienen ballenas para que se caiga el metro. Bueno, con ese tipo de ideas, ¿qué te puedes esperar? El foco de la culturización está en lo que el cliente no puede asumir como pérdida, más que en lo que el cliente puede pagar de primas. Sin embargo, nos hemos enfocado muchas veces en buscar gente que pueda pagar y nos hemos encontrado muchas veces con gente que no puede pagar y entonces no penetramos el mercado porque no hay una forma de entrevista que lleve este mensaje de cambiar tu conducta. El tema entonces está en modificar la conducta. El cliente no tiene dinero para pagar pérdidas, pues por eso lo prospecté, porque usted no tiene capital para pagar pérdidas. Si usted lo tuviera, lo estaría invitando al campestre a jugar 3 o 4 o 18 hoyos. Y entonces ahí, pues platicamos de inversiones o platicamos de otro tipo de cosas. Pero si no tiene capital para pagar la pérdida de su casa, de su coche, de su salud o de su sustitución con su familia, para eso me he entrenado, para llevarme las pérdidas antes de que ocurran. Esta prospección con este enfoque antepone el tema de las pérdidas y entonces ubica al prospecto en la realidad de hacer un análisis de sus capacidades actuales para poder enfrentar una pérdida. El ejemplo de lo que estoy diciendo, el sustento de lo que estoy diciendo está en el incremento de participación de gastos médicos mayores en un año de pandemia y en un año de crisis económica. Si necesito un seguro médico, entonces le recorto por acá los gastos suntuarios y me doy cuenta que con ese dinero puedo comprar coberturas,
puedo quitarme esa pérdida de encima. Muchos de los clientes que nos han buscado preguntan si las coberturas que le ofrecemos amparan el COVID y si hay algún periodo de espera. Hasta eso ya saben. ¿Por qué la gente se hizo consciente? Porque lo importante es la pérdida. El foco está en lo que no puedes asumir más que en lo que puedes pagar. Y entonces, en el año 2010, publiqué esta obra. El periódico El Asegurador me hizo el enorme honor de, pues, editarla. Ellos fueron los editores. ¿Qué dice esta obra? El riesgo es del prospecto, no es del asesor. Por lo tanto, quedarse con él o colocarlo en un contrato es una decisión que le corresponde al prospecto. No compre seguros, mejor venda sus riesgos. 8 años después, fustigué muchas prácticas que hacemos en el sector en este segundo libro, Fuerza de Ventas o Ventas a Fuerza. ¿Por qué nos llaman fuerza de ventas? Pues porque vendemos a fuerza. Tenemos cualquier cantidad de métodos para salir de la casa del prospecto con la firma. Sin embargo, para modificar los resultados de penetración, no alcanza la técnica de la venta a fuerza. No alcanza nada más vender o nada más asesorar. Se necesita culturizar. Y esa práctica de culturización es distinta a la de la asesoría que hemos practicado durante prácticamente 50 años en este país. Guiar al prospecto para la toma de decisión exige un trabajo de asesoría, pero lograr que compre es un objetivo distinto a lograr que quiera comprar. Insisto, una cosa es que compre sin quererlo y otra es que quiera comprar. El primero es un ejercicio comercial, pero el segundo es un ejercicio de asesoría que tiene el sustento del cambio de conducta. ¿Y la culturización? ¿Dónde queda la culturización? Ese es, desde mi perspectiva, la propuesta para lo que viene a futuro. Necesitamos hoy ejercer todo ese trabajo de asesoría tendiente a culturizar para modificar la conducta del cliente. ¿Qué es una creencia? La gente tiene sus propias creencias. La creencia es una concepción que se tiene sobre algo sin importar el origen de lo que se crea o se deje de creer. Y con frecuencia esas creencias no se verifican, se convierten en costumbre. Pero cuando se asientan en situaciones que no se pueden explicar, se convierten en dogmas. La creencia va a seguir siendo una creencia hasta que algo le cambie, hasta que el postulado que la originó se modifique y entonces todo cambia. Cuando una creencia cambia, todo lo demás cambia. Y en ese sentido, hace siglos, en tiempos bíblicos, Moisés sostuvo que lo importante eran las leyes. Él fue el primero en bajar información de la nube y ponerlo en su tableta. La tableta era de piedra en aquella época. Algunos siglos después, Sócrates afirmó que lo importante era la sabiduría. Y entonces yo solo sé que no sé nada. Se combinaron las leyes con la sabiduría. Siglos después, Jesucristo mostró que lo importante era el amor. Y entonces ya teníamos 3 premisas: las leyes, la sabiduría y el amor. Pero siglos después, Karl Marx manifestó que lo importante era el capital. Y eso iba a producir una serie de cambios que vaya, que han sido seguidos al pie de la letra por aquellos seguidores de Carlos Marx. Después de Carlos Marx llegó Freud
Y Freud dijo, lo importante es el sexo. ¿Para qué nos hacemos? Si no hubiese sexo, no habría concepción, no habría reproducción. Además de extraordinario, maravilloso y celestial, permite procrear la especie. Entonces, lo importante es el sexo. Y después llegó Einstein y les dijo a todos, lo importante es que todo es relativo, todo depende de la forma como lo veas, todo depende de la forma como lo percibas, y entonces la relatividad pues tomó importancia. Claro que en este país tenemos a personas que tienen otros datos, ¿no? ¿Qué postulados tienen las creencias? Pues cada persona tiene su propio sistema de creencias y esas creencias dictan la conducta. Ahí lo vemos. El que cree que sí existe el COVID se pone el cubrebocas. El que no cree no se pone el cubrebocas, a pesar de 600,000 muertos y casi 2,5 millones de infectados. La conducta generalizada entre la población se convierte en una norma y esa norma crea un estilo de vida. Ese estilo de vida propia, familiar, social, forma parte de la cultura de la población. Y entonces hablamos de cultura como esa cantidad de normas y conductas que seguimos en una sociedad específica. De manera que, ¿cómo podemos generar cultura? La única forma es cambiando las creencias. Y para cambiar las creencias necesito tener claro que aquello que la gente niega lo somete. Aquello que la gente acepta lo transforma. Cuando la gente se hace consciente de que efectivamente no tiene dinero para entrar a un hospital o para que la sustituyan en su familia, entonces le cambia el concepto y busca soluciones. La mejor solución es un seguro de vida, un seguro de gastos médicos y después un seguro de coche y un seguro de casa. Esa conducta se convierte en norma por repetición, por costumbre o por tradición. Unas pueden ser festivas, representativas de la cultura del país, como ponerle altar a los muertos o reunirse en familia. Pero hay otras que son lesivas, que resultan repetitivas por generaciones, como por ejemplo no asegurarse. Y ahí, en ese punto específico, yo preguntaría a la audiencia que nos hace favor de escucharnos, ¿cuántos de los que estamos en esta sesión vimos a nuestros padres cobrar el seguro de vida de nuestros abuelos? ¿Y cuántos de nosotros cobramos el seguro de vida de nuestros padres? Finalmente, ¿cuántos hoy están asegurados? De los casi 70,000 agentes de seguros que están registrados en Comisión Nacional, se especula, porque no hay estadística real, que no más del 10% tienen los 4 seguros básicos: el seguro de vida, el seguro médico, el seguro de auto y el seguro de hogar. Quiere decir que si los mismos que lo promueven no lo han comprado, como por qué la gente en la calle lo haría. Ahí está nuevamente la creencia, ahí está nuevamente esa situación que nos somete, que no nos permite transformarnos. El primero que debiera desarrollar cultura de previsión es el agente de seguros. Si no la tiene, pues ¿cómo pretende que la gente la adquiera? Esa cultura financiera de la previsión es lo que permite controlar la capacidad financiera para operar y hacer frente a pérdidas. Evidentemente, la cultura financiera contempla los seguros,
no solamente los seguros, sino también los fondos. Y en ese sentido, culturizar es capacitar a una persona para que resuelva, controle y mejore sus finanzas, que modifique sus prácticas, que modifique la conducta a partir de hacer un análisis específico de por qué diablos no tiene dinero o no le alcanza. Y en ese sentido, un esquema muy general de esta situación podría ser: tu ingreso cae en una cuenta personal de la cual dispersas dinero para vivir, dispersas dinero para prever y dispersas dinero para disfrutar. El tema es que parte del gasto operativo lo conviertes en suntuario. Cuando tienes 8 televisiones en tu casa, nada más puedes ver una sola. Cuando tienes 3 teléfonos celulares, solamente puedes hablar una vez a la vez con cada uno de ellos. Cuando tienes probablemente 3 o 4 vehículos y solamente son 2 de familia. Ese tipo de gasto suntuario es absolutamente respetable, pero sería conveniente que antes de caer en ese gasto suntuario tengas resuelto el gasto de previsión. El gasto de previsión tiene a los contratos de capital para pagar pérdidas, es decir, a los seguros, como parte fundamental de ese mecanismo de gasto, y además a los fondos de emergencia. En ese sentido, ¿cuántas personas creen que pueden cubrir una pérdida con otro tipo de activos, cuando el contrato por excelencia para pagar pérdidas son los seguros? El seguro de vida por fallecimiento, invalidez, accidente, jubilación, educación, enfermedad, hogar y auto. Pero no tengo seguro si sí tengo patrimonio. El patrimonio es un contrato, es un activo que permite tener garantías. Garantías hipotecarias, inmuebles, muebles, autos, joyas, propiedades, membresías y una serie de inversiones adicionales. Pero también hay quien cree que puede mejor invertir en lugar de asegurarse. Y entonces entra al terreno de la especulación con inversiones en fondos, acciones, valores, afores, pagarés, apuestas o bitcoins, criptomonedas. ¿Cuál es el instrumento para pagar pérdidas? El seguro. El seguro es el instrumento para pagar pérdidas, no el patrimonio. ¿Cuánta gente hoy tuvo que vender algo para comprar un tanque de oxígeno o para pagar una cuenta de hospital porque no tenían seguro médico, pero tenían un montón de propiedades? Bueno, pues un inmueble no fue diseñado como instrumento para el pago de las pérdidas. El que inventó la frase que los males se cubren con los bienes es porque tenía bienes. Pero el que ni siquiera los tiene, entonces está en el peor de los mundos. Confundir los instrumentos lleva a las personas a ese estadio peligroso, dramático y pues angustiante. Gente que tuvo que vender su casa para pagar una pérdida cuando con una micromilésima parte de lo que vale la casa pudo haber comprado capital en un contrato para pagar la pérdida, pero estaba muy ocupada comprándose otro coche. Claro, en ocasiones poniéndole placas de estados donde no se paga la tenencia. Pues si no puedes pagar la tenencia del coche importado, no lo tengas. Si no puedes pagar el mantenimiento de ciertas propiedades, no las tengas. Primero, tu seguro de vida, tu seguro médico, tu seguro de hogar, tu seguro de auto. En general, para la población, ese concepto implica un trabajo de culturización que nos lleve a cambiar las creencias de la gente y que visualicen al seguro como el instrumento que deben preferir antes
de entrar a la especulación de las inversiones o de incrementar su patrimonio inmobiliario o su patrimonio en activos de una forma desproporcionada. Muchos lo hacen con crédito y mientras está en crédito, sí hay seguro. En el momento que lleguemos a esa población culturizada, las premisas van a cambiar. De una población que consume con lo que gana en prácticas histéricas como las que están ahí, de ventas nocturnas donde la gente sale con 5 pantallas, con montones de prendas y de trapos que a lo mejor ni van a ponerse porque van a estar confinados. Esa práctica de consumir con lo que se gana tendría que cambiar en una población culturizada a ganar con lo que se consume. En el momento que llegue la pérdida, ese contrato que pagaste te la va a pagar con creces. Pero si preferiste comprar tu televisor, pues entonces toma la calle y espera a que el Estado te indemnice. La culturización entonces nos lleva a una serie de ideas que probablemente parezcan radicales. Estoy a 2 láminas de terminar. Primero, hay un seguro obligatorio de automóviles, pero aun cuando sea obligatorio, el 70% de los coches no están asegurados. ¿Qué ocurriría si a las autoridades de tránsito se les dota de un lector de matrícula para que esté conectado a la base de la AMIS y que se verifique si ese coche tiene o no seguro? Si no tiene seguro, se detiene el vehículo, se ingresa al corralón y solamente lo puedes sacar si presentas la póliza. Es radical. No estoy haciendo ningún tipo de proselitismo. No es parte de un partido político, ni mucho menos. Es una idea radical, pero es indispensable para generar cultura. 2, ya hay una ley que está en el Congreso que va a pasar a la Cámara de Senadores para incorporar el seguro catastrófico en el pago del predial. Pero esta idea lleva décadas. Todavía no pasa al Congreso, no pasa a la Cámara Alta para que lo puedan autorizar. Y finalmente, un ingreso universal que estaba en la propuesta de varios partidos, pero que incluya un seguro de vida universal para que en el momento que fallezca la persona, los beneficiarios puedan cobrar una cantidad y con eso evitemos la proliferación de pobres y la proliferación de programas sociales. Estas ideas radicales están contenidas en ese libro Fuerza de Ventas o Ventas a Fuerza. Ya para terminar entonces, culturizar sería cambiar la conducta de las personas para controlar y mejorar su situación financiera considerando los elementos de flujo, de patrimonio y de pérdidas para anticipar escenarios distintos y poderlos enfrentar con éxito. Asesorar es guiarlo y vender es colocar el producto, colocar el riesgo en un contrato. El reto es culturizar. Lo que nos hace falta en este país para incrementar de manera exponencial la participación del sector asegurador es culturizar, empezando desde la casa. El contacto de Mapfre es con Eric Daniel Corona Morales, el teléfono 55 5104 4294 y su correo electrónico, así como con Salvador Gerardo Martínez Aces en el 55 77 13 92 88. Mapfre les abre las puertas y les extiende la más cordial invitación. En Mapfre hay una serie de programas que tocan estos puntos, de manera que si quieren ustedes hacer el contacto con Mapfre, bienvenidos a esta gran empresa.
Por mi parte, yo estoy a sus órdenes en tranquilidadyproyeccion@gmail.com o en mi WhatsApp 55 14 51 7796. Muchas gracias por el tiempo que me dispensaron y quedo abierto a cualquier pregunta que tengan ustedes. Entiendo que hay algunas preguntas que se han formulado en el chat, así es de que estoy a sus órdenes. Sí, don Raúl, ¿cómo me escucha, don Raúl? ¿Bien? Perfecto, perfecto, Muy Ismael. bien, voy a ayudarlo para que, si hay preguntas, nos pueda ayudar a contestarlas. Dice Jonathan Luna, ¿habrá espacio para que nos comparta algunos argumentos de acercamiento y prospección? A lo Eh, mejor ahí ya es a nivel personal, ¿verdad? si pueden mandarme un correo o mandarme un WhatsApp, con muchísimo gusto podemos compartir esa información. Ahí están mis datos. Muy bien, dice, desde tu experiencia, ¿cuál crees que sea la razón de que seamos más vendedores que asesores y no se diga mentores? ¿Y qué recomendarías a las autoridades aseguradoras para convertirnos en mentores? Debe ser culturizadores o mentores y lograr una penetración superior al 10% del PIB. Rafael Cruz Lozano. Bueno, Rafael, es una pregunta difícil y la respuesta lo es todavía más, pero son una serie de factores, empezando por políticas de gestión de riesgos que están en curso y que, bueno, pues lamentablemente han pasado por administraciones anteriores sin que se nos haya hecho caso. Afortunadamente ya están en un punto más cercano a que sean autorizadas. El Estado debe de formar parte de esas políticas de gestión. Sin embargo, el tema de convertirse en un culturizador, en un mentor, tiene que ver con el ingreso. Y creo que el tema central del vendedor, el asesor y el mentor está en que se pueda pagar la asesoría aún cuando no haya venta. La estructura técnica de los productos no lo permite y entonces tendríamos que explorar algunas fórmulas para que tú puedas cubrir una asesoría y después de esa asesoría tener derecho a un honorario con independencia de que el cliente haya o no comprado. Para eso nos hace falta un montón de cosas, pero estamos dentro del sector para pues proponer algunas soluciones. Sin embargo, el punto central está en que necesitamos difundir este tema entre todas las personas que nos rodean y hacer que ellos repliquen el mensaje con las que les rodean a ellos. Cuando logremos que alguien acuda a nosotros para asegurarse sin que nosotros seamos los que lo prospectemos, podemos empezar a pensar que la población ha sido culturizada. Muy bien, don Raúl dice que ¿dónde pueden encontrar sus libros? En tranquilidad y proyección @gmail.com. Si me mandan un correo electrónico, con muchísimo gusto les hacemos el envío de los libros. Los libros no están ya impresos porque, bueno, queremos cuidar el medio ambiente. Están en versión electrónica y con mucho gusto yo lo puedo distribuir. Ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, don Raúl. Pues muchas felicitaciones. Todos quieren la presentación, que si les podemos mandar la presentación. Feliciano Hernández dice que más información o métodos para culturizar, ¿dónde los podría encontrar? ¿A dónde recurrir para tener esta nueva filosofía de vida y de trabajo? Bueno, dentro de MAFRE hay programas de capacitación que tienen incluido este tipo de conceptos, de manera que pues acérquense a MAFRE, pongo nuevamente los datos de contacto y en MAFRE los podemos atender con mucho gusto. En lo personal tienen ya mis datos, hay alguna información que puedo compartirles, pero se trata de un cambio de creencias radical, de convertirse en vendedor y asesor a convertirse en mentor. Vaya que nos hacen falta mentores en este país. Muy bien, don Raúl, bueno, dice, bueno, es que muchas felicitaciones, también pidiendo su correo,
También, bueno, les quiero comentar que se va a grabar la presentación y se va a subir a la página de Amasfac en YouTube. Con todo gusto, en cuanto la tengamos, vamos a pasarles la liga para que la puedan revisar otra vez con toda tranquilidad. Dice Adrián García, ahora que lo mencionas, existen muchas personas que siempre preguntan si tiene un costo. Cuando asesoramos, más que sacar el portafolio de espejismos. Así es, esas personas saben que lo que hacemos tiene un valor, pero depende de que compre para poder cobrar. Cuando la gente empieza a preguntar si tiene que pagar algo por la asesoría, es porque sabe que la asesoría vale. Y entonces tendríamos posibilidad de estructurar algún mecanismo distinto a lo que tiene la póliza de seguro para tener posibilidades de cobrar pues lo que mereces cobrar cuando estás asesorando, ¿no? Hablan ya como que a mucha gente le llamó la atención esto del cobro y dice que cómo me puedo apoyar para cobrar la mentoría y no me penalicen. No está penalizado. Lo que está penalizado en el reglamento de agentes de seguros es cobrar por gestiones de siniestros, por gestiones de dividendos o por gestiones de cosas que son gratuitas como parte del servicio que se le ofrece al cliente. Pero cobrar la asesoría no está penalizado, no está penalizado. Seguramente habrá que explorar e interpretar lo que dice el reglamento al respecto para evitar caer en confusiones, ¿no? Sin embargo, bueno, para eso seguramente habrá posibilidad de volvernos a reunir en un futuro y platicar un poco más al respecto. Yo creo que sí, don Raúl, todo el mundo se quedó muy picado. La verdad es que siguen abundando las felicitaciones, hasta ya quieren cobrar con referidos mínimo 10, dicen. Esa es una buena cuota. Dice, no sé si estoy alejado de la realidad, pero culturizar ya era necesario y ya se sabía que la población en general lo necesitábamos y no solo en este ramo, a aspectos de la vida del individuo, sino en muchos otros relacionados al seguro y a su función dentro de la sociedad. Muchas felicidades y gracias. Felicitaciones de todos lados de la República, don Raúl. No sé, podemos esperar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta más? Si no, para despedir a don Raúl. Muy bien, pues creo que podemos aquí dar por terminada la charla. Desde Guaymas, ahí dice, muchas gracias, César Arechiga. Qué padre. Gracias, César. Entonces, bueno, muchas gracias, don Raúl. Va a ser un honor volver a tener este año, a ver si nos puede volver a compartir su experiencia y todo su conocimiento. Yo creo que llegamos a más de 250 personas en esta sesión, más todas las que se vayan a sumar en el canal de YouTube para que puedan volver a revivir esta presentación. Pues muchísimas gracias, don Raúl. Un fuerte abrazo. Ha sido un placer escucharlo y ahora sí que 40 años no es nada cosa. La verdad es mucha experiencia y un amor a la profesión que se notó en cada diapositiva. Gracias. Muchísimas gracias, don Raúl. Gracias a ustedes, gracias a Masfac y gracias a Mafre por esta invitación y pues gracias a cada uno de los que se conectaron. Que tengan una muy feliz tarde y vamos a darle cultura a la población. En Amasfac creamos valor para ti.